Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque por ella hemos sido constituidos en un nuevo nacimiento. Tenemos el privilegio de reconocerte en todo lo que hacemos, así como tu Espíritu Santo, que en tu promesa de ser enviado está con nosotros. Gracias porque nos guía a toda verdad, porque siempre nos redarguye y sabemos, Señor, que en toda justicia y juicio seremos conducidos. Gracias por este día, que, Señor, celebramos siempre tu resurrección y en ella podemos estar ciertos de la esperanza que hay de tu regreso. En tus manos, Señor, dejamos este tiempo, que tu palabra edifique, consuele, exhorte a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Vamos, pues nada más a hacer una remembranza de que el jueves pasado conmemoramos la ascensión del Señor. Hoy lo estamos celebrando como iglesia, pero recuerden que es 40 días después de que el Señor resucita, celebramos la ascensión. Entonces, toda la iglesia reformada, cada jueves después de esos 40 días, celebramos la ascensión del Señor. La ascensión era uno de los propósitos del ministerio del Señor Jesús, como dice Lucas. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, ese también era uno de sus propósitos y concluir su ministerio para el cual estuvo presente en esa primera etapa como el Mesías. Y mismo Lucas, al final de su narración del Evangelio, dice: y lo sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Día de la Ascensión. Estaba leyendo un libro que se llama La llama que se propaga. Es por el Pentecostés que celebraremos el próximo domingo, Dios mediante. Pentecostés es 10 días después que el Señor asciende, Él cumple su promesa. Y en este libro, el historiador y teólogo inglés es Frederick Five Bruce, en este que la llama se propaga, habla de una fecha. Él como historiador define una fecha que ocurrió. La ascensión del Señor ocurrió en un lugar, en el Monte de los Olivos, y en un día. Y fue el jueves 17 de mayo del año 30. Recuerden que siempre los calendarios hebreos son muy precisos. ¿Sí? Ellos estaban por celebrar Shavuot. Entonces, todo lo que es el calendario hebreo enfocado a un cálculo de semanas, siempre está muy preciso. Nosotros como cristianos recuperamos esa manera litúrgica, programada, sistemática de programar las grandes obras, los grandes eventos de nuestro Dios. Ahí ocurrió, Monte de los Olivos, 17 de mayo, jueves del año 30. Y hoy estamos aquí, 16 de mayo de 2021. Asombroso, hermanos, maravilloso que todavía tengamos, después de la tarea que han cumplido sus apóstoles, de ir a todas las naciones y en este nuevo pacto predicar el Evangelio, y que ese Evangelio es el que nos ha traído aquí. La palabra de Dios nos ha traído aquí. Hemos renacido y por eso reconocemos que cada domingo estamos aquí celebrando la resurrección. Hemos leído el Salmo 68 que dice David: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. ¿Por qué Pablo cita en Efesios 4 este salmo? Y esa relación con la ascensión. ¿Cuál es el paralelismo de ambos pasajes? Para entenderlo, retrocedamos en la historia. Vamos a retroceder hasta el año 1004 antes de Cristo.
Cuando el rey David faltaba la más importante conquista: quitarle a los jebuseos la fortaleza. ¿Quiénes estaban en Jebús, que actualmente es Jerusalén? Los jebuseos. 1004 antes de Cristo es el tiempo que el Señor usó a David para que fuera y conquistara, con aquellos 400 que les preparó, conquistara esa fortaleza a 7050 metros sobre el nivel del mar, que está Jerusalén, y una muralla de 15 metros. Muy soberbios los jebuseos le dicen, y cita la escritura, ¿sí?, tú no entrarás acá, pues aún si nos defendieran los ciegos y los cojos, ellos te echarán. Por eso hay un dicho que dice en la escritura, ¿no?, que a David los ciegos y los cojos, ¿sí?, no los quería en el templo. Pero es de ese dicho, de esa soberbia de unos jebuseos que durante 2000 años estuvieron ahí, pero esa es la ciudad de Dios, ese es el monte de Sión, donde tenía que estar el testimonio a todas las naciones del antiguo pacto. El antiguo pacto ahí tenía que ser instituido y establecido. Y Jehová le dio la victoria a David y tomó esa fortaleza de los jebuseos y la llamó la ciudad de David. En 1996, el Estado de Israel imprimió una medalla alusiva a esta conquista y conmemorar 3000 años desde que Jehová les dio Jerusalén y la escogió para que desde ahí su nombre alcanzara fama mundial como el Dios de Israel, lo cual se cumplió primeramente en el reinado de Salomón. ¿Quién no conoció a Jehová, el Dios de Israel? No vino hasta una que era la reina de Saba, quién sabe dónde estaba, pero vino y reconoció a Jehová, el Dios de Israel. Ese era el propósito de esa conquista, establecer ahí a Jerusalén. Así entonces, queridos hermanos, el Salmo 68 es un himno de victoria, compuesto por David para celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los jebuseos y establecer ahí Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de Dios. Salmo en que describe el ascenso triunfal de Dios al monte de Sión, un triunfo en que el rey Jehová le dio a su pueblo el botín de guerra, incluidos los prisioneros jebuseos. Y Pablo, retomamos el texto que leímos como lectio divino, y Pablo, en analogía a ese ascenso victorioso, lo cita en Efesios 4. Efesios 4:8. ¿No lo leímos? Sí, entonces, ahí está cómo se interpreta la Escritura a sí misma, en esas analogías de la fe, en esos paralelismos, con lo cual la Escritura misma se interpreta. Proposición para este mensaje es que veamos cómo se aplica el texto de Efesios 4:8 en analogía con el Salmo 68:18 en la obra redentora y ascensión victoriosa del Señor Jesucristo, haciendo una exégesis breve de esta frase. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Vamos a hacerlo en tres partes. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y tercera parte, dio dones a los hombres. Esa es la proposición para el mensaje de esta mañana. Así que comencemos con lo primero. Pablo presenta a Cristo en su regreso al cielo. En su ascensión victoriosa vuelve al cielo después de su victoria en la tierra, llevando los trofeos de su gran victoria en el Calvario,
y lo aplica en una ascensión triunfante. Como dice Pedro en su discurso de Hechos 2, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ves y oís. También el escritor de Hebreos, cuando dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Efesios 4:7, Pablo hace una interpretación del Salmo 68 para mostrar cómo Cristo recibió el derecho para conferir dones a los suyos. Y dice, pero a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, hermanos, les ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pasemos a la segunda parte. La segunda parte de esta frase dice, llevó cautiva la cautividad. La palabra cautividad en el manuscrito griego original de Efesios 4:8 es más explícita y significa hueste de cautivos. Una hueste de cautivos, como también lo explica el Salmo 68:18 en ese paralelismo, que se trata de los enemigos que fueron hechos cautivos por el rey David. Estos enemigos tipifican a los enemigos de Cristo: Satanás, la muerte y su aguijón. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Llevados estos enemigos en procesión triunfal y al mismo tiempo como señales de que fueron derrotados y acabados, como lo dice Pablo a los colosenses. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. A través de su crucifixión y resurrección, el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, conquistó a sus enemigos y devolvió triunfante a Dios a todos aquellos que habían sido pecadores y prisioneros de Satanás, como lo dice la Escritura en Hebreos 2:14-15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Cristo igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esa esclavitud durante toda la vida. Pablo así lo reconoce cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, como decíamos. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora expliquemos la tercera parte de este texto. Dio dones a los hombres. En el Salmo 68:18 dice, has recibido dones entre los hombres, tal como viene en el original hebreo. Evoca la imagen del conquistador que reparte un botín de guerra como regalos entre el pueblo en señal de triunfo. Un ejemplo de ello lo tenemos en Josué. Cuando Josué conquista, las primeras conquistas de Josué, con todos los hijos, con todo el poder que el Señor le dio, porque Él lo había prometido y no hubo palabra de Jehová que faltara y se cumpliera. Entonces Josué, a los hijos de Israel, tomaron como botín todos los despojos de estas ciudades y el ganado.
el botín. De igual modo Jesús distribuye el botín a lo largo y ancho de su reino, pero la repartición de los dones del Espíritu Santo dependía de la ascensión de Cristo. Ese es uno de los beneficios que también celebraremos el próximo domingo, de su ascensión. Si Él no hubiera ascendido, ¿podía haber cumplido su promesa de enviar al Espíritu Santo? No, todo encadenado. Hay una cadena de promesas que el Señor tiene en su plan redentor y nadie lo va a detener. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Después de su ascensión vinieron todos los dones investidos de poder por el Espíritu Santo, quien fue enviado por el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Y los dones dados en contexto directo al texto que hemos leído, ahí en Efesios 4, son dones ministeriales. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y Él mismo constituyó, ¿qué dice? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El orden que nos enseñan las Escrituras es dones, ministerios y operaciones. No puede haber operaciones, no puede haber estructuras, instituciones, sin haber ministerios, sin haber oficios. No puede haber ministerios y oficios sin haber dones. Dice Pablo en 1 Corintios 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dones, ministerios, oficios, instituciones, estructuras sociales. Ese es el orden. ¿Tienes un don? Sí lo tienes. Indudablemente que todos tenemos un don y talentos que el Señor te ha dado, por eso estás aquí. ¿Para qué es? Para un ministerio, para un oficio o oficios, porque el Señor nos llama a varios oficios a la vez. Y no nada más te quedes ahí, sino para establecer estructuras sociales, instituciones. Hay instituciones que están establecidas desde el principio de la creación. Indudablemente que ahí tenemos que estar. Así es, los dones son para el oficio, el ministerio al que somos llamados, y entonces desempeñarlos en las instituciones que el Señor ha establecido o en las estructuras sociales que nos toca organizar. No es lo mismo instituciones que estructuras sociales. Instituciones, el Señor las estableció directamente. Estructuras sociales nos toca a nosotros en la tarea cultural. En el cumplimiento perfecto de la voluntad de su Padre, Jesús poseía toda autoridad y soberanía para asignar los dones espirituales, tal como lo confirma en Efesios 4:7. A cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquellos que Él llama para servicio en su reino son dotados de talentos y dones. En conclusión, hermanos, hemos visto el paralelismo del Salmo 68 como un canto triunfal con el que David celebró la victoria de Jehová sobre los jebuseos y que Pablo cita en Efesios 4, asociándolo con la victoriosa ascensión del Señor Jesucristo, victoria
que ganó con su muerte y resurrección, y su exaltación en la toda potestad que ahora tiene a la diestra del Padre y que usa en beneficio de su iglesia. Qué gran privilegio tenemos que esté ahí nuestra cabeza, en donde todo está supremamente sujetado a Él. Las potestades que mantenía cautiva a la humanidad resultaron impotentes ante el poder del Señor Jesucristo, como dice el apóstol Pablo. Despojó a principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y que también el escritor de Hebreos dice, destruyó por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, sujetos a servidumbre. Así llevó cautiva la cautividad, tomando el botín en la batalla contra las potestades de las tinieblas, y por lo tanto puede dar dones a los suyos conforme a su voluntad, conforme a su plan redentor, que está en progreso, con todos sus designios de ese plan, y que nadie los va a detener. Contra esas potestades de las tinieblas, y por lo tanto puede dar dones a los suyos, conforme a su voluntad. Y siempre los va a usar para victoria de su iglesia. Para victoria de su iglesia. Antes de que comencemos cualquier cosa, la victoria ya está dada. ¿Por qué no las iniciamos? ¿Tendrá algún otro pueblo ese privilegio de tener a su cabeza allá junto al Padre, gobernando, dirigiéndolo todo, y diciéndonos, comisionándonos, capacitándonos con dones y talentos? No, no hay otro pueblo, hermanos. Esa es la gracia. Por gracia nos escogió a nosotros. No hay otra. Subió a lo alto y con toda exaltación está ahora a la diestra del Padre, gobernando y dirigiéndolo todo en beneficio de su pueblo, enviándoles dones que requieran para que con poder y autoridad sean testigos de su reino. ¿Cuál es la misión de la iglesia que les dijo cuando Él se iba? Me seréis testigos. Hay en Hechos, ¿no? Fue cuando ya se iba y dice, vayan, porque me van a ser testigos. ¿En dónde? En esa concentricidad de ganar al reino de Dios, de manifestar el reino de Dios, desde el lugar en que estás, en tu oficio, en esa institución, estructura en la que te encuentras, y en la que sigue, y en la que sigue, hasta Samaria, ¿hasta qué? Hasta el último de la tierra. Dice allí Apocalipsis que somos los pámpanos de Cristo, porque hay fruto mensual, un fruto de sanidad mensual para todas las naciones. El Señor nos usa sus ramas, a nosotros injertados en el olivo original, que no teníamos por qué, como gentiles, estar con el pueblo elegido. Pero el Señor en el nuevo pacto extendió su misericordia y su gracia. Y así estamos, con esa gran tarea de traer sanidad a las naciones. ¿Qué no está enferma la sociedad? No la vemos por todas partes. Porque los pámpanos están ahí, llenos de maleza, llenos de cizaña que les gana. Finalmente, queridos hermanos, a todo creyente le ha sido dada la gracia del Espíritu.
indudablemente. Hemos recibido dones, talentos, para la edificación del cuerpo de Cristo, que incluye una iglesia institucional. Pero el cuerpo de Cristo es tan amplio como la creación. En ese alcance, todos los aspectos de la realidad que fueron establecidos desde el principio, con esos carriles para funcionar, con ese orden de ley que está ahí, nosotros lo tenemos a nuestra disposición, con discernimiento, con conocimiento, capacitados. Así que, vayan, hagamos de cada don y talento un uso productivo. ¿Cuál es la productividad en el reino de Dios? En aquella parábola de los talentos, al 2 por 1. Al 2 por 1. ¿Te dieron 5? El Señor espera que le regreses 10. ¿Te dieron 10? El Señor espera que le regreses 20. ¿Tienes 1? El Señor espera que regreses 2. Esa es la productividad para hacer uso efectivo de estos dones que estamos hoy celebrando, que la ascensión es un beneficio primario de tener esta capacidad, esta capacitación, esta formación que cada uno tenemos. No sea como la parábola que escondió su talento y en el tiempo de arreglar cuentas con el Señor, solo se lo devolvió. Ni siquiera, dice el Señor, ni siquiera lo diste a los banqueros para que ganara intereses. Así podemos ser, hermanos, que ahí tenemos escondido y estamos en un confort como cristianos cultistas. Y la sociedad a la que fuimos llamados a manifestar en esa amplitud del reino de Dios, proyectos de educación que son fundamentales, no hay. Seguimos usando currículos educativos de la SEP, currículos del humanismo, del secularismo, porque aún las mismas escuelas cristianas usan esos currículos. No hay pedagogos cristianos que el Señor les haya dado los dones y los talentos, que digan, Señor, no pasa un año más que te entreguemos un currículum para todos los niveles escolares y tengamos con toda tu sabiduría en esta esfera educativa, en esta esfera escolar, un currículum para tu pueblo, para la siguiente generación. ¿Creen que no tengamos capacidad? ¿Creen que no haya pedagogos? Estoy hablando de la esfera educativa. Sí hay, hermanos, sí hay. Recuerden que este mismo Jesús que ha sido tomado de nosotros al cielo, así vendrá, como fue visto ir al cielo. Su regreso es cierto y será el tiempo de entregarle cuentas, o antes, si nos llama a su presencia. Oremos. Amado Padre, gracias porque siempre tu palabra es un refrigerio en medio de cada semana. Para iniciar, Señor, con la seguridad, la confianza que nos da saberte entronizado por tu ascensión y que nosotros, en esta fe que nos has dado, te reconozcamos como Señor de señores y Rey de reyes. Si tenemos miedos o lo que tengamos, así como fortaleciste a David, lo capacitaste durante tanto tiempo, aun cuando ya lo habías ungido como rey, para aquel día final, para aquella batalla, arrebatar el monte de Sión, que es tu ciudad, que es tu Jerusalén, y que hoy celebramos. Gracias, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén.